Bien, en este video vamos a ver todo lo que corresponde a la configuración de un bloque PID en el PLC, y en un segundo video vamos a ver todo lo que corresponde a la parte de HMI para el monitoreo. Entonces, antes de comenzar con el PID, nosotros tenemos que saber que el bloque main o B1 no nos sirve. Entonces lo voy a borrar y voy a agregar un nuevo bloque que sigue siendo un bloque de organización, pero de interrupciones cíclicas. En el tiempo de interrupción yo le voy a dar 50, con eso andaría bien. Ahora, ¿por qué necesito este bloque de interrupciones cíclicas? Es porque el bloque PID en la plataforma Siemens necesita un tiempo de pausa para poder ejecutar todos los cálculos y esos cálculos verlos reflejados en la salida. Entonces, y también el cálculo de la autosintonización de sus ganancias proporcional, integral, derivativo. El bloque PID se encuentra en el apartado de tecnología, en la carpeta PID Control, en Compact PID. Nosotros allí tenemos tres tipos de PID. El universal, por así decirlo, vendría siendo el PID Compact. Hay otros que están optimizados para el control de válvulas y otro para temperatura. En esta ocasión vamos a usar el PID Compact. Simplemente lo arrastramos a un segmento. Se va a crear el bloque de datos asociado a este PID, en donde se va a almacenar toda la información del set point, la entrada analógica, el escalamiento, la salida, las ganancias, etc. Entonces, en este caso, en el bloque PID, en el costado izquierdo nosotros tenemos todo lo que corresponde a la entrada del bloque. Comenzando por el setpoint, que está trabajando en formato real. En este caso, yo voy a trabajar un rango del proceso que va, por ejemplo, de 0 a 150 grados Celsius, con un setpoint de 80 grados Celsius. Entonces, 80.0. El punto 0 corresponde al formato real, ¿ya? Después tenemos la input y la input pair. La input se utiliza cuando nosotros realizamos la normalización y el escalamiento fuera del bloque PID, como lo hemos trabajado normalmente. Y allí el resultado del bloque scale lo asocio a través de una memoria aquí en input. Ahora, el escalamiento nosotros también lo podemos hacer dentro del PID Compact, que es como lo vamos a trabajar en esta ocasión. Para ello yo voy a utilizar la input pair. Ahora, el apellido pair, por así decirlo, corresponde a una entrada periférica, al igual que acá, una salida periférica. Es decir, una entrada que nosotros podemos cablear, una entrada física. En este caso voy a utilizar la dirección IW64. En el costado derecho tenemos los parámetros de salida. Lo básico para poder echar a andar este bloque vendría siendo el output, que es cuando nosotros vamos a utilizar una memoria y almacenar en ella el valor de la salida para el actuador. La output pair, que como les comentaba es la salida física, la salida periférica que voy a utilizar en esta ocasión, QW64 por ejemplo. Dependiendo del tipo de PLC puede ser QW80, QW82, va a variar en cada equipo. La output PWM, allí nosotros declaramos o direccionamos un booleano. Por ejemplo, una Q0.0, Q0.1, en donde nosotros utilizamos la salida digital del PLC para controlar el actuador. Bien, esto es lo básico. Ahora nos vamos al botón donde aparece la maleta de color azul para modificar algunos parámetros. Entonces, en estos ajustes nosotros encontramos, por ejemplo, el tipo de regulación general o universal. También tenemos temperatura, presión, longitud, distintas variables físicas. Por ejemplo, si seleccionamos temperatura, vamos a encontrar la unidad de medida, grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. En este caso, grados Celsius. Para efectos de que el PLC, cuando lo pasamos
de stop a run, es decir, hacemos un arranque, nosotros aquí ya podemos jugar con 5 modos. Inactivo, que la salida va a estar en 0, optimización inicial y optimización fina, que son para hacer el ajuste de las ganancias, una autosintonización. Con el modo automático nosotros tenemos una regulación sin problemas, y el modo manual significa que el bloque PID va a asumir las ganancias que nosotros ingresemos. Las ganancias me refiero a KP, TI, TD. En este caso vamos a seleccionar el modo automático. Parámetros de entrada y salida, estamos trabajando con la input pair y la output pair. Si trabajamos, por ejemplo, con la output PWM, la seleccionamos desde acá. Entonces dejamos pair. El escalamiento, cuando nosotros lo trabajamos internamente en el bloque PID, primero debemos trabajar el límite y luego la escala. Yo les mencioné que íbamos a trabajar, por ejemplo, de 0 a 150 grados Celsius. Entonces el límite superior lo fijo en 150. La escala igual, y de hecho acá pueden ver, de 0 a 27.648 va a hacer una equivalencia entre 0 y 150 grados Celsius. Y con esto nosotros ya tenemos resuelto el escalamiento y nos ahorramos el bloque norm X y escale X. Luego todo lo que corresponde a monitoreo, limitaciones en caso de que trabajemos con PWM. Acá tenemos saturación o límites de la salida. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una salida de corriente, en vez de 0 a 20 mA, nosotros trabajamos de 4 a 20 mA. Entonces el límite inferior debo subirlo un poquito más, ¿ya? Y los parámetros del PID. Cuando nosotros activamos la entrada manual, significa que el PID va a asumir las ganancias que nosotros ingresamos manualmente. Y también la estructura del regulador, que en este caso por ser temperatura tenemos un PI que se adecua correctamente. En este caso, bueno, lo voy a dejar en PID. Luego de ello, de todos estos ajustes, ¿ya?, procedemos a cargar el bloque en el PLC para después dar un arranque, empezar con el monitoreo, entender gráficos y también que el bloque de PID empiece a regular la salida. Para ello, bueno, en la entrada analógica yo tengo conectado un calibrador de lazo, en donde voy a emular un transmisor de temperatura que va a estar trabajando entre 0 y 150 grados Celsius. Mi set point, como pueden ver acá, lo fijé en 80. Entonces, una vez que ya está cargado todo esto en el PLC, nos vamos al segundo botón, que parece un alicate, y allí nosotros comenzamos con el tiempo de muestreo. La tasa más baja vendría siendo 0.3 segundos. Eso quiere decir que se toma un muestreo de la entrada analógica cada 0.3. Si se fijan, aquí yo tengo un gráfico en tiempo real que me muestra la salida entre 0 y 100%, el set point, que ahí está en una línea negra con 80, y también la entrada ya escalada, que voy a comenzar a subir el voltaje. Si se fijan, la línea verde en este sector también comienza a subir, ¿ya? Ahora voy a dejar el voltaje del calibrador de lazo en 0. Ok, con esto ya estoy monitoreando solamente, ¿ya? En la parte inferior, por acá, me indica que el set point está en 80. Mi entrada está en 0, es decir, el sensor o el transmisor de temperatura me entrega 0 grados Celsius, porque yo lo tengo acá en 0 volt. Y normalmente esto aparece detenido de esta manera, en donde la salida está en 0. Quiere decir que el calefactor o nuestro actuador va a estar apagado en un 0% de su potencia. Entonces, cuando dice aquí modo manual, también la salida queda en 0, ¿ya? Entonces, para poder dar arranque al PID, deshabilito el modo manual y le doy clic a Start PID Compact. Entonces, si se fijan, la salida de a poco está aumentando a un 100%. Significa que el calefactor va a estar
trabajando a su máxima potencia. A medida que voy subiendo el voltaje del calibrador de lazo, en este caso tengo 10 grados Celsius, 11, ya va a comenzar a subirlo, y a medida que me voy acercando al set point, que son 80 grados Celsius, la salida va a comenzar a bajar, es decir, el calefactor va a comenzar a trabajar a una menor potencia. Ahora, esto está bien, corresponde, porque si yo me voy acercando a los 80 grados Celsius, en este caso me pasé, la idea es que el calefactor disminuya también su potencia. La idea es no tener un sobrepaso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a dejar esto fijo en 73 grados Celsius. Entonces, dependiendo de cómo vaya cambiando la pendiente del comportamiento de la planta, es como se va a comportar la salida del PID. Y en este caso ya está trabajando bien, ya está operando. De hecho, si me voy al main, observo online, aquí podemos ver las cuentas, 13.500 cuentas, y la salida, 22.000 cuentas, cuando el máximo son 27.648. Entonces, aquí podemos corroborar que está funcionando bien. De hecho, voy a subir el voltaje, me voy a exceder, voy a pasar los 80 grados Celsius, de hecho ya estoy en 100, y fíjense que la salida disminuye considerablemente hasta un punto donde va a llegar a un 0%. Porque claro, yo necesito 80 grados Celsius y actualmente en el horno tengo 109 grados Celsius. Por lo tanto, el actuador o el calefactor debería comenzar a trabajar a una menor potencia con la finalidad de enfriar. Y de a poco va bajando. Eso es lo básico para poder arrancar un bloque PID. Y ahora bajo el voltaje y de a poco va a comenzar a subir la salida.